Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos una vez más a su noticiero de Derechos Humanos, Informa TV. El día de hoy, jueves 31 de mayo, veremos lo más interesante que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Le comento que en nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y medallistas olímpicos de nuestro país han firmado un convenio para difundir los derechos humanos. Le comento que en Guerrero nace un observatorio para vigilar el derecho al aborto legal. En materia internacional veremos que Amnistía Internacional conmemora sus 50 años con una exposición. Además, Uruguay es el único país libre de América Latina que no tiene el mal de Chagas, que con nosotros estamos a punto de comenzar. Vamos a nuestra primera sección de noticias nacionales. El pasado martes, el Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, el cual está integrado por 35 organizaciones civiles en 19 estados del país, exigió a la y los candidatos a la presidencia a pronunciarse a favor de la despenalización del aborto por la libertad de las mujeres presas por aborto y derogar las leyes aprobadas que protegen la vida desde la concepción hasta la fecundación. En una carta dirigida a quienes aspiran a la presidencia de la República Mexicana con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las activistas también demandaron el encarcelamiento de los funcionarios, ya sea personal médico, de Procuración de Justicia y del Poder Legislativo, que atentan contra la libertad reproductiva de las mujeres. Adjuntamente, este pacto nacional manifestó que legalizar la interrupción del embarazo es un gran pendiente del Estado mexicano con sus ciudadanas, ya que garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo significa reconocer su soberanía sexual y su autonomía reproductiva. En la Ciudad de México, decenas de organizaciones civiles pidieron el pasado martes a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria que regrese el anteproyecto de reglamento de la Ley de Migración a la Secretaría de Gobernación para que lo corrija, ya que es excesivamente general e impide la operatividad de la nueva legislación. Tras conocer la versión preliminar del proyecto, las organizaciones especializadas en la defensa de los derechos humanos de las y los migrantes coincidieron en que no garantiza los derechos de la población migrante ni facilita la regularización de los flujos migratorios, por lo cual solicitaron a Alfonso Carballo, quien es director de esta comisión, que revise las propuestas de la sociedad civil y devuelva el anteproyecto a la Secretaría de Gobernación para que elimine la generalidad de su articulado. La violencia de género en el Estado de México es una de las principales críticas al gobierno estatal, ya que a pesar de que en la entidad hay leyes que condenan el flagelo, la ineficacia del sistema judicial obliga a madres y familiares de las víctimas a buscar el apoyo de organizaciones civiles. Celia Contreras, de la organización Mujeres Organizadoras en Pie de Lucha, asociación que desde el año 2004 canaliza a refugios a mujeres violentadas en el municipio de Nezahualcóyotl, dijo que en la entidad existen leyes y mecanismos contra la violencia hacia las mujeres, pero que lejos de aplicarse, las mexiquenses padecen discriminación cuando tratan de denunciar el delito, por lo cual agregó que la mayoría de las mujeres no denuncian porque no confían en las autoridades y cuando van al Ministerio Público son tratadas con prepotencia y groserías, por lo cual también demandó al gobierno tomar soluciones urgentes. El estado de Chiapas es lugar de destino y tránsito de niñas y niños migrantes centroamericanos. Cabe señalar que entre el año 2006 y 2008, la estación migratoria de Tapachula reportó que fueron deportados 18,000 niños y niñas y adolescentes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
También esta invisibilidad en la que se encuentran las niñas y los niños migrantes centroamericanos es notoria, debido a que no existen cifras en cuanto a sexo se refiere, es decir, no se sabe cuántas niñas y niños son deportados, debido a que los números del Instituto Nacional de Migración son globales. Cabe señalar que según cifras de este instituto, cada año México deporta entre 5 y 8 mil niñas y niños de Centroamérica, quienes viajan acompañados y a veces solos y enfrentando escenarios de alto riesgo. El día de ayer, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y medallistas olímpicos de nuestro país firmaron un convenio de colaboración para contribuir en la difusión de la cultura de los derechos humanos en nuestro país. El acuerdo signado por el titular del organismo Derecho Humanista, Raúl Plasencia Villanueva, y el presidente de Medallistas Olímpicos de México, Daniel Aceves, permite que a través de los valores del deporte y la filosofía olímpica se ayude en la difusión de la cultura de los derechos humanos. La firma de este acuerdo se realizó con base en lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual explica que toda persona tiene los derechos y las libertades sin discriminación de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, sea origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra consideración que vulnere los derechos humanos. El Grupo de Información en Reproducción Elegida cumple este año sus primeras 2 décadas de lucha a favor de los derechos reproductivos de las mexicanas y cuenta entre sus logros compartidos con el movimiento feminista la despenalización del aborto en el Distrito Federal. En la entrevista con Regina Tamés, quien es directora de este centro, dijo que además de la interrupción legal del embarazo, la organización celebra que han logrado contribuir a que la gente no vea el aborto como a favor o en contra, sino que se cuestione quién debe tomar esa decisión. Para la activista, otro de los pendientes en México es proporcionar mayor información a las y los jóvenes para que puedan acceder a métodos anticonceptivos y así evitar los embarazos no planeados, ya que el Estado ha hecho poco en este tema. Aunque desde el año 2010 el Estado de Guerrero cuenta con lineamientos para garantizar el aborto por la causa de violación, de inseminación artificial indebida y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas, las autoridades judiciales impiden que las mujeres víctimas de violación sexual accedan a este derecho. Por esta situación, el pasado lunes, organizaciones civiles dieron a conocer de la creación de un observatorio que vigilará que se garantice el acceso al aborto por violación y evidenciar además los casos en los que se les niegue este derecho. Si bien señalan que la Secretaría de Salud local en la entidad es la encargada de brindar el servicio, las organizaciones denunciaron que en los casos de violación sexual es el mismo Ministerio Público el que impide que las mujeres interrumpan un embarazo no deseado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y el Ayuntamiento de Río Verde firmaron este pasado lunes 3 convenios de colaboración, mediante el cual se aplicarán recursos del subsidio para la seguridad de los municipios en prevención de la violencia escolar, la violencia familiar y en capacitación a servidores públicos en materia de seguridad ciudadana. Durante este acto protocolario, el presidente municipal Hilario Vázquez y el presidente del Organismo Defensor de Derechos Humanos, José Ángel Morán Portales, dijeron que la firma de estos acuerdos renovó nuevamente el compromiso de trabajar de manera coordinada a favor de la ciudadanía rioverdense, fomentando de esta manera la cultura de los derechos humanos y la legalidad. Por su parte, el ombudsman potosino comprometió los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos para entregar resultados positivos y agradeció adjuntamente la confianza del ayuntamiento, el cual ve en el organismo de derecho humanista un aliado en la profesionalización de los servidores públicos. De cara al proceso electoral del próximo 1 de julio, y ante las protestas estudiantiles que exigen la democratización de los medios de comunicación, se conformó la Coalición Ciudadana, Democracia y Medios con el fin
de promover la agenda del derecho a la información y a la libertad de expresión. En conferencia de prensa, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y cerca de 200 organizaciones intelectuales, académicos, defensores de derechos humanos y periodistas anunciaron el día de antier la conformación de esta coalición y llamaron a la y los candidatos presidenciales a que respondan a diferentes exigencias. En este escenario, las organizaciones suscribieron un desplegado para exigir a los partidos políticos y a sus abanderados presidenciales que se comprometan con la agenda del derecho a la información, también que respondan cómo acabarán con la impunidad y las agresiones contra periodistas, y asimismo expliquen qué legislación proponen para regular las telecomunicaciones. Y bien, es momento de hacer una pausa, regresamos con más información. Bienvenidos nuevamente y ya estamos listos para presentarle lo más interesante en materia internacional. La Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito lanzó este pasado martes un programa bianual en Afganistán que tiene el objetivo de apoyar el gobierno de ese país en la lucha contra la producción y el consumo de sustancias derivadas de la planta del opio. Cabe señalar que Afganistán es el responsable del 90% de la producción mundial de opiáceos ilegales y miles de familias viven del cultivo de estas sustancias. Debido a esto, el nuevo programa está buscando encontrar vías alternativas de subsistencia para estos hogares. En torno a esto, el director ejecutivo de la ONU contra la Droga y el Delito señaló que es prioritario reducir la demanda de drogas y también el número de casos de infecciones de VIH que están relacionadas con el consumo de estupefacientes, por lo cual manifestó como necesario el compromiso político que impulse acciones sobre el terreno para obtener logros tangibles contra las redes criminales. El número de menores que viven en extrema pobreza en el país ecuatoriano se redujo al 18% en el año 2010 y asimismo disminuyó el trabajo infantil. Sin embargo, al mismo tiempo se elevó el 42% el porcentaje de niños y niñas que sufren maltrato. El informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, con apoyo de diferentes organizaciones internacionales, dio a conocer esta semana un panorama de la situación de los infantes en este país en los últimos 20 años, el cual revela unos resultados mixtos. Por un lado, constata avances importantes como la reducción en 10 puntos porcentuales de la proporción de menores en extrema pobreza entre el año 2005 al 2010. No obstante, este estudio también presenta datos altamente preocupantes, como que un 42% de los menores ecuatorianos sufre actualmente maltrato físico en el hogar, frente al 40% de hace una década. En otra información le comento que con motivo del Día Internacional del Personal de Paz, que se celebró el pasado 29 de mayo, el secretario general de Naciones Unidas rindió homenaje a los 120,000 cascos azules desplegados por todo el mundo. Ban Ki-moon recordó especialmente a los 112 hombres y mujeres que murieron el año pasado en alguna de las operaciones. Cabe señalar que desde la creación de este cuerpo de la ONU, 2.900 cascos azules han perdido la vida mientras trabajaban para garantizar la estabilidad en países devastados por la guerra o conflictos. En la actualidad, 116 Estados miembros aportan personal militar y de policía a las 17 misiones desplegadas en los 4 continentes. En torno a esto, el secretario general indicó que la nueva misión de observadores en Siria afronta serias dificultades, pero se esfuerzan por hacer que las partes, en especial el gobierno de Siria, respete su compromiso de poner fin a la violencia. En España, el Palacete del Embarcadero de Santander acogerá hasta el próximo 10 de junio la exposición El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, el cual servirá para conmemorar así los 50 años de existencia de Amnistía Internacional. Cabe señalar que esta exposición está formada por 3 módulos en los que se dota de un marco histórico a estos 50 años de actividad para ilustrar las 14 historias personales que componen la muestra. Entre ellas destacan las de Marcos Ana,
quien es antiguo preso de conciencia. También está Celestine Agbapori, activista ambiental nigeriano, y Oria Mossadegh, investigadora de Amnistía Internacional para Afganistán. Esta muestra se podrá visitar de las 18 a las 21 horas de lunes a viernes, mientras que los sábados, domingos y días festivos su horario se ampliará por 2 horas por la mañana, es decir, de las 11:30 de la mañana hasta las 13:30 horas. La Organización Panamericana de la Salud certificó a Uruguay como el único país de América Latina libre del mal del Chagas, es decir, el Teratoma infestans. Este insecto, conocido como vinchuca, transmite la enfermedad del Chagas y se aloja frecuentemente en los techos de barro, paja o de ramas de las casas, sobre todo en las zonas rurales. Cabe señalar que el mal de Chagas afecta en la actualidad a más de 16 millones de habitantes en la región, de los cuales 3 millones de ellos padecen la enfermedad de manera crónica y severa. El representante de la Organización Panamericana de la Salud en Uruguay, Eduardo Lefkowitz, indicó que la mejora de las viviendas y de la calidad de vida de las zonas de riesgo contribuyó a erradicar sin duda esta chincha. Sin embargo, subrayó que ese parásito no es originario del país, pero asimismo indicó que es necesario no bajar la guardia para evitar que este bicho vuelva a entrar al estado uruguayo. En otra información le comento que la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos recibió una contribución de $817,000 de la Media Luna Roja de los Emiratos Árabes Unidos. La agencia dice que los fondos serán destinados a ayudar a las familias más vulnerables de Gaza, donde más de la mitad de la población depende parcialmente de la asistencia que recibe de diferentes organismos internacionales. El jefe de la Agencia para los Refugiados Palestinos, Filippo Grandi, indicó que las restricciones de acceso que Israel impone sobre Gaza, las cuales ya han durado 5 años, han afectado gravemente a las familias de este territorio palestino. Por ello, con este dinero se podrá adquirir alimentos básicos como harina, arroz, aceite, azúcar y leche. La Organización de Amnistía Internacional celebró los avances significativos registrados en 2011 en Argentina en las causas por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, aunque reclamó al Estado por el derecho a la tierra de los pueblos indígenas. Así lo hizo al difundir el informe 2012 sobre el estado de los derechos humanos en el mundo, en el que resaltó la incorporación del delito de desaparición forzada de personas en el Código Penal y la ratificación del Congreso Nacional al protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado por la ONU, que habilita a reclamar justicia en el ámbito internacional por las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales. No obstante estos avances, Amnistía Internacional advirtió que en el país las comunidades indígenas siguen viviendo la amenaza de ser desalojados. El Comité de Naciones Unidas, a cargo de la supervisión del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, recomendó al Estado peruano garantizar a sus ciudadanas el acceso al aborto terapéutico y a la anticoncepción de emergencia. Asimismo, este comité también llamó a Perú a investigar todos los casos de esterilización forzada y disminuir el embarazo en adolescentes, que señalaron en un comunicado organizaciones promotoras de los derechos sexuales y reproductivos de este país andino. Cabe recordar que el pasado 2 y 3 de mayo en Ginebra, Suiza, el comité evaluó el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos tanto económicos como sociales y culturales por parte de este país peruano, haciendo un análisis mediante el cual midió el acceso de la población al trabajo, a la educación, a la salud, pero particularmente a la salud sexual y reproductiva. En China, las fuerzas del orden público local, llamadas como Chengguan, desarrollan conductas abusivas, tales como detenciones ilegales, palizas o confiscaciones de propiedades que despiertan el resentimiento de la población. Así lo señaló en un informe Human Rights Watch. Este documento, el cual fue publicado la semana pasada, destaca que este cuerpo de apoyo de las fuerzas nacionales para delitos menores en las ciudades ejercen sus labores de forma abusiva, lo que ha perjudicado la estabilidad de la sociedad en China.
Según Sophie Richardson, la directora de Human Rights Watch para este lugar, estos agentes se han ganado una reputación de brutalidad e impunidad, lo que ha motivado que la gente les identifique con la fuerza física, las detenciones ilegales y los robos. Tal es su fama que algunos editoriales de la prensa china les han bautizado últimamente como los X-Men quebradores de leyes, una circunstancia que, según el texto de Human Rights Watch, evidencia la falta de un marco nacional que supervise y especifique las obligaciones y conducta de los Shenhuang en el país. Y bien, esto es todo en materia de derechos humanos. Yo soy Lea Montañez y lo espero el día de mañana con más información. Que tenga usted un bonito día.